nuestra última lección estuvimos estudiando acerca del Día del Señor. Como explicaba en esa ocasión, el Día del Señor no hacía referencia al primer día de la semana, como lo leemos en el Nuevo Testamento. Estuvimos mirando esos pasajes del Antiguo Testamento, particularmente del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y vimos también el escrito del profeta Joel, que anunciaba 500 años antes lo que iba a ocurrir en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ese día, del cual mencionan estos profetas, iba a ser un día terrible, un día de oscuridad, un día en el cual el sol, la luna se oscurecería. Y veíamos en ese estudio que ese día de Jehová o el día del Señor del Antiguo Testamento, particularmente de los libros que acabo de mencionar, Malaquías, Joel, Sofonías, hacía referencia a la venida del Hijo del Hombre en la destrucción de Jerusalén. Continuando con estas lecciones, quiero que miremos una parábola en particular de las varias que encontramos en el Nuevo Testamento, que son parábolas que hablan acerca del juicio divino sobre Jerusalén. No es extraño ver en ocasiones o escuchar en ocasiones cómo esas parábolas son utilizadas y aplicadas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en particular una de ellas, la parábola de las minas. Pero antes de leer el texto, en un instante lo vamos a hacer. Nosotros hemos observado cómo el día de la ira y el juicio del Señor sobre Jerusalén era una venida repentina del Señor sobre su templo. Tal como lo veíamos nosotros en nuestra última lección, profetizado por Malaquías. Ahora, estas parábolas, como la de las minas, apuntan más allá. Ustedes recordarán la maldición de la higuera por parte de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de los labradores malvados, la parábola de las bodas del Hijo del Rey. No vamos a leer, o este servidor no va a leer cada una de esas parábolas. Yo los invito a los que están tomando apuntes, hermanos, por ejemplo, esta de la parábola de los labradores malvados que está en Mateo capítulo 21 del verso 36 al 46 y la parábola de las bodas del Hijo del Rey que está en Mateo capítulo 22 del verso 1 al 14. Son parábolas acerca del juicio de Dios sobre Jerusalén. Recordarán ustedes, mis hermanos, que el capítulo 23 de Mateo, esta parábola de las bodas del Hijo del Rey está en Mateo capítulo 22, pero en el capítulo 23 nosotros encontramos esa serie de ayes que el Señor pronunció sobre los fariseos. Y luego llegamos al capítulo 24 de Mateo, que ha sido el que nosotros hemos estado estudiando durante estas últimas semanas. Estas parábolas hacen referencia a la catástrofe que está a punto de ocurrirle a la nación judía. Y para entender el significado completo de lo que estoy diciendo, hermanos, vamos a necesitar pues ver el contexto completo de la parábola. Volviendo a la parábola de las minas, que es la que voy a leer y de la cual vamos a hablar en un instante. Las otras las dejo como tarea para ustedes
Cuando tengan la oportunidad que las lean, que son parábolas que hablan acerca del juicio de Dios sobre Jerusalén. Empieza diciendo Lucas 19. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, mírelo como empieza diciendo el texto. Estaba cerca de Jerusalén. Continúa. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Como observamos nosotros en esta lectura de Lucas 19, el reino todavía estaba cerca, pero no tan cerca como suponían los discípulos. Cristo tuvo que partir o irse por un tiempo. Es más, si nos devolvemos en la lectura, cuando estábamos empezando, leíamos en el verso 12, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero retomemos el verso 11, dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Recuerden que la predicación de Juan el Bautista y del mismo Señor Jesús era que el reino de los cielos se había acercado. El reino todavía estaba cerca, pero no tan cerca como lo suponían los discípulos. Cristo tenía que irse para poder recibir ese reino. Por eso dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él debía irse y volver.
Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Yo me voy a ir, pero voy a volver. Y dice en el verso 15, y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. La partida de Cristo por un periodo corto fue la esperanza y la fe de la iglesia primitiva. Y no fue un engaño. ¿Qué había dicho él? Habló de un hombre noble y se estaba refiriendo al mismo, que se fue a un país lejano. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, 40 días después, 10 días antes del Pentecostés, retorna al cielo, se va a ese país lejano para recibir un reino y volver. ¿Qué es lo que nos enseñó el profeta Daniel? De un hijo de hombre que viene ante un anciano de días y se le da la gloria, la honra, el poder, el dominio, se le da el reino. Ahora, pero dice aquí el Señor que se fue y que iba a volver. Le dio a sus 10 siervos 10 minas y les dijo, negocien mientras yo vuelvo. Y luego regresó. Cuando los discípulos estaban ya con el Señor Jesús afuera de Jerusalén, después de que habían visto los edificios del templo y que el Señor les había dicho, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerden que ellos le hicieron la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro, en esta parábola de las minas, el Señor habló de él, obviamente no en primera persona, sino en segunda persona. Habló de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de cuando vayas a volver? Y del fin del siglo. Recordarán que en las lecciones anteriores ya habíamos nosotros estudiado lo de el fin del siglo. Los judíos entendían la existencia de 2 siglos, o de 2 eras, o de 2 dispensaciones o periodos de tiempo. El siglo de Moisés y el que vendría después. Al final de la lección vamos a recordar un poquito acerca de esto. Lo interesante es que en la exposición del Señor, Él habla de un tiempo en particular que es el tiempo de los gentiles. Dado que el Nuevo Testamento habla del tiempo de los gentiles, es razonable suponer que este tiempo contrasta con alguna era o siglo de los judíos, porque el contexto hace un marcado contraste entre los judíos y los gentiles. Observemos lo que nos dice el texto. Lucas 21, empezando en el verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y lo interesante
Es lo que dice en el verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta última parte del verso 24 ha servido para una cantidad de especulación por los pronosticadores del siglo XXI, por los profetas modernos, porque quieren aplicar esta última parte del verso 24 a un cumplimiento futuro, 2000 años después, 21 siglos después. Pero como vamos a ver en un momento, hermanos, el mismo contexto está mostrando que este tiempo de los gentiles tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Por eso empieza diciendo en el verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y da detalles de lo que iba a ocurrir. En el verso 24, vuelvo y leo, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Josefo, el historiador judío, nos dice que en el sitio de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, murieron aproximadamente más de 1.100.000 judíos, y que los que quedaron vivos fueron llevados cautivos al resto de las naciones alrededor de Israel. Ese tiempo, en ese evento, dice el Señor, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí, vuelvo y repito, los tiempos de los gentiles. Y separo ya el verso 24 del resto de los versos para que lo miremos aquí exclusivamente. Los tiempos de los gentiles, acorde a lo que acabamos de leer nosotros en el contexto, están relacionados con la ocupación de Jerusalén por parte de personas no judías. Por eso dice los tiempos de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Entonces, este hollamiento del cual está hablando aquí, este tiempo de los gentiles de los cuales está hablando aquí, está relacionado con la ocupación de Jerusalén por parte de personas no judías. Pero también nos dice a nosotros este versículo 24 que esta ocupación por parte de los gentiles de la ciudad de Jerusalén no duraría indefinidamente. No iba a ser una ocupación de miles de años, de cientos de años, sino que tenía un límite, un periodo de tiempo de duración. No era una ocupación indefinida, sino temporal. Porque aquí se menciona un término crucial. Se menciona un crucial hasta. La parte que está resaltada en el verso 24 dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta. Pone un periodo de tiempo. No indefinido, definido. Y dice hasta cuándo. Lo declara perfectamente. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esta palabra fija un punto temporal de finalización de ese hollamiento o del tiempo de los gentiles. Se han ofrecido una buena cantidad de explicaciones o interpretaciones con respecto al tiempo de los gentiles.
Pero la verdad, hermanos, yo no voy a entrar en detalle de cada una de esas varias esquemas o explicaciones que se han dado. Voy a presentarles la que considero es la respuesta o el sentido de los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, como lo menciona el verso 24, fueron un lapso de tiempo muy corto entre el comienzo del sitio de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Vuelvo y repito, los tiempos de los gentiles fueron un lapso de tiempo muy corto entre el comienzo del sitio de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Porque como dice el verso 24, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ese hollamiento se inició con el sitio de Jerusalén y culmina con la destrucción de la ciudad. Por eso hablaba hace un momento de que este tiempo de los gentiles es un tiempo no indefinido, sino definido, porque el mismo Señor dijo que ese hollamiento duraría hasta, ahí está la palabra que menciona el tiempo en que iba a durar, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, los tiempos de los gentiles se refiere al uso de Dios de este imperio romano para cumplir su propósito. Los tiempos de los gentiles fueron cumplidos. Y fueron cumplidos cuando Dios terminó de usar este imperio y luego cuando destruyó a Roma. La referencia de Lucas a los tiempos de los gentiles da crédito a la inferencia de que las escrituras distinguen entre una época judía y una época gentil. Un siglo judío y un siglo gentil. Y esto a su vez apoya la idea de que el fin del siglo, por el cual le preguntaron sus discípulos en Mateo 24:3, puede referirse al fin de la era judía. Hay otra expresión que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, y es la que hace alusión a los postreros días. Los postreros días o los últimos días, como usted lo quiera llamar, que es lo mismo. Estos últimos días se refiere al tiempo entre el advenimiento de Juan el Bautista y la destrucción de Jerusalén. Ese es el periodo de los postreros días o de los últimos días, de los que habla el Antiguo Testamento, porque nosotros obviamente estamos esperando los últimos días cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Pero los postreros días de los cuales leemos nosotros en los evangelios y en los libros proféticos del Antiguo Testamento hacen referencia al tiempo entre el advenimiento de Juan el Bautista y la destrucción de Jerusalén. Obligar a la fuerza que los siguientes versículos que vamos a leer en un momento, y quiero que le presten mucha atención, hermanos. Obligar a la fuerza que los siguientes versículos describan un tiempo casi 2000 años en el futuro. Es un ejemplo típico de lo que nosotros llamamos torcer las escrituras. Los voy a invitar para que a partir de este momento presten atención a los versos que vamos a leer. El cumplimiento de ellos fue en el primer siglo. En esos postreros días, en esos últimos días, que se referían al tiempo entre el advenimiento de Juan el Bautista y la destrucción de Jerusalén.
como dije hace un momento, obligar a la fuerza que estos pasajes que vamos a leer describan un tiempo 2000 años en el futuro es torcer las escrituras. Los escritos de los apóstoles y de los evangelios hablan de la cercanía de los postreros días. Y vamos a leer en esos pasajes que los postreros días que ellos esperaban o en los cuales se encontraban no era alusión a un periodo de tiempo 2000 años después. Empecemos con los evangelios. En Mateo capítulo 10, el Señor dice lo siguiente a sus discípulos, versos 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Normalmente cuando se lee este verso, ignorando todo el contexto, mas el que persevere hasta el fin, la mayoría de nuestras mentes están ya programadas para asociar o entender este fin del cual habla aquí, verso 22, a cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez al final del tiempo. Pero ese no es el fin del cual está hablando el Señor aquí. El fin del cual habla en este versículo está determinado por lo que dice en el verso siguiente, el verso 23. ¿Qué dice? Leámoslo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis, y le está hablando a los 12, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué le habían preguntado los discípulos al Señor en Mateo 24:3? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque el Señor les había dicho de que Él iba a volver. Ahora les está diciendo, y vuelvo y leo desde el verso 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Le está hablando a sus 12 discípulos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A qué fin se estaba refiriendo? Al fin de Jerusalén. El que perseverara, atendiera a las advertencias del Señor con respecto a la destrucción de Jerusalén, sería salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús iba a volver. Él les está diciendo, yo me voy a ir, pero voy a volver. Pero cuando habla aquí de volver, no se está refiriendo a su segunda venida al fin del tiempo, sino a la venida de él en juicio sobre Israel. Sigamos. Mateo 16. Dice versículo 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una vez más, como lo he venido diciendo y también en lecciones en otras ocasiones, normalmente ya nosotros mentalmente estamos programados para decir que esto que está diciendo el verso 27 hace alusión a la segunda venida al final del tiempo que nosotros estamos esperando. Porque dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Obviamente, si aislamos el verso del contexto, podemos darle cualquier interpretación. Pero si lo dejamos dentro del contexto, él mismo explica a qué está haciendo referencia. Verso 28, mire lo que declara. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo como, versículo 27, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A quién les iba a pagar? Pues a los judíos. Ahí no está hablando de nosotros. No está hablando de Jaime Restrepo, no está hablando de ustedes, mis hermanos que están en plataforma, no está hablando de los que viven en el siglo XXI, está hablando de los que vivían en el primer siglo. Porque les dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él vino. Jesús volvió. Lo decía el texto en Lucas 11, en la parábola de las minas, de un hombre noble que se fue a un país lejano a recibir un reino y que volvería y que le pagaría a cada uno. Es más, cuando él retorna y los llama para que le rindan cuentas con respecto a las minas que les había entregado, cada uno le dio al Señor lo que le correspondía, pero aquel que no tenía nada que darle porque escondió la mina, el Señor dice, quítensela y désenla al que tiene 10 minas. Le pagó a cada uno conforme a sus obras. Sigamos. Mateo 26. Y esto tiene que ver con el momento cuando el Señor ya ha sido arrestado y antes de ser crucificado, en la entrevista que tuvo con el sumo sacerdote, con Caifás. ¿Y qué le dijo? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis, refiriéndose al sumo sacerdote, usted me va a ver. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Observen, hermanos, que cada uno de los pasajes que hemos estado leyendo aquí en los evangelios hablan de la venida del Hijo del Hombre, pero no de la segunda venida al final del tiempo que estamos esperando nosotros, sino a la venida en juicio sobre la nación de Israel. ¿Qué ocurrió en el primer siglo? Juan capítulo 21. Cuando Pedro cuando vio a Juan, al otro discípulo, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vuelve y habla de que va a venir. Dijo, si yo quiero que Juan esté vivo cuando yo venga, eso no es problema suyo, Pedro. Usted sígame. Ahora, pasemos de los evangelios a las cartas escritas por el apóstol Pablo. Leamos en Romanos capítulo 13. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación de la cual está hablando aquí no es la salvación cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, sino la salvación de la destrucción de Jerusalén. Mire lo que dice, porque ahora está más cerca de nosotros. Cerca no es 2000 años después, hermanos. Cerca es algo inminente. Pero continuemos con la lectura en Romanos para que veamos nosotros cómo la carta a los romanos tiene que ver en estas expresiones, haciendo alusión a la salvación de ellos, de la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 12, capítulo 13, dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuál era el día que se estaba acercando? El día de la destrucción de Jerusalén.
No, el día postrero, el de la segunda venida del Señor al final del tiempo. Romanos capítulo 16 dice en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve no es 2000 años después. Estos pasajes hablan con referencia a lo que iba a ocurrir ya dentro de pocos años, cuando Jerusalén iba a ser destruida. Pasemos a 1 Corintios 7. En el verso 29 dice el apóstol, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Cuando dice ahí el tiempo es corto, ¿a qué tiempo se estaba refiriendo? Pues a lo mismo que hemos estado hablando en los versos anteriores. A que el Señor ya iba a venir. Iba a venir el Hijo del Hombre a juzgar a la nación de Israel en el juicio que iba a traer sobre Jerusalén. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, como si no la tuviesen. Siguiendo ahí en el contexto de 1 Corintios 7, en el verso 31, y voy a leer este verso 31 en la Biblia al día. Mire cómo lo expresa. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Y el mundo del cual está hablando aquí no es del planeta en sí, está hablando del mundo judío, de la economía judía, de la nación de Israel. Lo que era la nación de Israel hasta ese momento, en su forma actual, estaba por desaparecer. ¿Y cuándo iba a desaparecer como nación? En la destrucción de Jerusalén. Por eso dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Y continuando, un texto que nosotros leemos muchas veces, 1 Corintios 10, verso 11, dice el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ellos habían logrado llegar a los postreros días, a los últimos días, a los fines de los siglos. Recuerden que los mismos discípulos le habían preguntado al Señor en Mateo 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los judíos entendían la existencia de dos siglos. El fin del siglo judío y el inicio del siglo del Espíritu Santo. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. A ellos les está hablando el apóstol Pablo. Ahora, Filipenses 4, Pablo dice nuevamente, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Porque él había dicho que se iba a ir, pero iba a volver. El Señor está cerca. Filipenses fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén y los cristianos del primer siglo estaban esperando que él volviera, que él retornara y se llevara a cabo el juicio que él había anunciado. De esa venida es que los discípulos le preguntaron. Por eso aquí el apóstol Pablo les dice, el Señor está cerca. Ahora, en las cartas generales, en Hebreos capítulo 9, y vamos a leer varios versos del libro de los Hebreos, nuevamente el escritor habla de eso. Declara en el verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, el fin del siglo, se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús hizo su aparición al final del siglo, en la consumación de los siglos, al final del siglo mosaico. Se presentó una vez para siempre. A ese siglo es que está haciendo referencia. Este siglo forma parte de lo que se conoce como los postreros días, los últimos días, no los nuestros, sino los últimos días del sistema judío, de la dispensación mosaica. Un versículo que utilizamos muchas veces y mal aplicado con respecto a aquellos que dejan de congregarse. Es lo que dice en el versículo 25 de Hebreos 10. Mire lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál era el día que se estaba acercando? Pues el día de la venida del Hijo del Hombre en juicio sobre la nación de Israel y que culminaría con la destrucción de Jerusalén. Pero no hemos terminado aquí en Hebreos. Mire lo que sigue diciendo el mismo escritor en este capítulo 10, verso 37. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si no vino, se tardó, porque han pasado 2000 años, 21 siglos, desde que él escribió esto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y alguien dirá, no, hermano Jaime, pero es que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es evadir la realidad de lo que está diciendo el texto. El que ha de venir vendrá. Volvería el hijo de ese noble que se fue a un país lejano a recibir un reino y volvería a ajustar cuentas con sus siervos. El que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí el escritor de los Hebreos está haciendo alusión a esos postreros días en los cuales vendría el Hijo del Hombre a ejercer el juicio sobre la nación de Israel en la destrucción de Jerusalén. El apóstol Santiago en el capítulo 5 escribe, empezando en el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿A cuál venida del Señor está haciendo referencia aquí Santiago? Bueno, sigamos leyendo el contexto que nos lo va a explicar. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí no nos está hablando a nosotros, le está hablando a esa audiencia y les está diciendo, la venida del Señor se acerca. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ese juez era el Señor Jesucristo, que ya pronto iba a venir, por eso habla en el contexto, hasta la venida del Señor. Este juez que está delante de la puerta era este Señor que se acercaba y que iba a venir a juzgar a la nación de Israel y que culmina con la destrucción de Jerusalén. Pedro, en su primera carta, escribe en el capítulo 4. Dice en el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando los discípulos de Mateo 24 le pidieron al Señor señal de cuándo había de venir, de cuándo sería el fin del siglo, de cuándo se acabarían todas las cosas, el Señor les dio una serie de señales para que estuvieran atentos a ella y entonces pudieran escapar. Y les dijo que velaran,
que fueran sobrios. Y vuelve aquí, lo repite el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. No el fin que usted y yo estamos esperando, sino el fin del sistema judío, el fin de Israel como nación y que ocurrió como tal en la destrucción de Jerusalén. Quiero culminar con este pasaje del apóstol Juan. En su primera carta, dice en el capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Que son los postreros días. Estamos en los postreros días. Estaba diciendo aquí el apóstol Juan. Estos pasajes y otros como ellos nos dicen que un evento escatológico crítico iba a ocurrir en el tiempo de vida de aquellos que oyeron y leyeron las profecías. ¿Qué le habían preguntado los discípulos al Señor? Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es lo que hemos estado estudiando en estas lecciones, queridos hermanos. Ya estudiamos acerca del fin del siglo. Hemos estudiado acerca de su venida, el día del Señor, el día de Jehová, lo que ello significaba e implicaba, y acabamos nosotros de observar cómo en lo que hemos estudiado en esta lección de hoy, el Señor Jesús vino. ¿Qué señal habrá de tu venida? Él dijo que se iba a ir, pero que iba a volver, y volvió. Y les dio señales de esa venida que él iba a realizar, una venida en juicio sobre la nación judía. Esta pregunta de los discípulos involucra una serie de eventos que están interrelacionados. El tiempo de la destrucción del templo y las señales que indicarían la venida de Jesús en el juicio que pondría fin a su era, o como ellos lo dijeron aquí, el fin del siglo. Para los que no hayan estado en la lección en donde hablábamos nosotros de el fin del siglo, ¿a qué se estaban refiriendo los discípulos? Pues recordemos lo siguiente. Los judíos reconocían 2 siglos o eras. El mismo Señor Jesucristo lo reconoció cuando en Mateo 10:32 dijo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Los judíos reconocían 2 siglos, o 2 eras, o 2 periodos de tiempo, o 2 dispensaciones. ¿Cuál era el primer siglo? El siglo del Padre y del Hijo. El de la ley mosaica, el de la dispensación mosaica. ¿Y cuál era el siglo venidero? El siglo del Espíritu Santo, o la dispensación cristiana. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si acabaría el siglo de la ley mosaica y empezaría el siglo del Espíritu Santo, que es en el cual nosotros nos encontramos. Este primer siglo es al cual hace alusión el apóstol Pablo cuando escribió en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los que alcanzaron el final de la dispensación mosaica. Este versículo no está hablando de nosotros, de este siglo en el cual nosotros nos encontramos. Está hablando del final
de ese tiempo judío, de esa ley mosaica. Sí, hermanos, como ustedes observan aquí, hemos hablado de una parábola en particular, porque hay varias que hablan acerca de ese juicio sobre la nación de Israel. Acabamos de ver a qué se hace referencia con los tiempos de los gentiles. Y hemos culminado, una vez más, en la descripción de los postreros días. Estos postreros días, estos tiempos de los gentiles, no hacen referencia a la época en la cual usted y yo nos encontramos. Los quiero invitar, mis hermanos, para nuestra próxima lección, en donde vamos a entrar ya a mirar lo relativo a Gog y a Magog, de lo cual pues he venido haciendo la invitación en lecciones previas. Pero si Dios lo permite, en nuestra próxima clase, semana entrante, estaremos entonces estudiando lo relativo a Gog y a Magog.